En Guanajuato, un comando ejecuta a 6 policías de tránsito desarmados en Salamanca. La entidad fue la más violenta del país durante mayo. A un día de anunciar aranceles a las importaciones de aluminio y acero provenientes de México, Canadá y la Unión Europea, Trump coquetea con la posibilidad de firmar acuerdos económicos por separado con México y Canadá en lugar del TLC. La onda de calor en la mayor parte del país seguirá por lo menos hasta el martes. Después se desplazará hacia el norte, donde alcanzará temperaturas mayores a 50 grados. Mientras tanto, en el zoológico de Mérida, le preparan paletas heladas a los animales. En 300 camiones resguardados por el ejército salieron esta tarde las boletas electorales a los 300 distritos donde se votará el próximo 1 de julio. Los socialistas regresan al gobierno en España. Pedro Sánchez tomará posesión dentro de unas horas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio. En este viernes 1 de junio, comenzamos mes, terminamos semana. Son las 23 horas, yo soy Héctor Zamarrón y estas son las noticias. Comenzamos con la guerra comercial que se ha abierto entre Estados Unidos y el mundo. El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales aseguró que la respuesta de México a la imposición de aranceles al acero y aluminio por parte de EU afectará a las bases electorales de Donald Trump y provocará una movilización política en ese país que podría costarle la mayoría en el Congreso a Trump. Dijo el Comexi que la medida que está adoptando el gobierno mexicano es la correcta y es una forma adecuada de presionar a los Estados Unidos. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, dijo que tras la imposición de aranceles a las importaciones, la renegociación del TLC está en serias dificultades porque se trata de un condicionamiento y los países están respondiendo. En entrevista, Castañón dijo que en este panorama será difícil lograr un acuerdo antes de las elecciones presidenciales, pero quizá se pueda lograr antes de las elecciones intermedias de Estados Unidos en noviembre. Y precisamente sobre estas negociaciones, Donald Trump dijo que prefiere un acuerdo por separado con Canadá y otro con México. We're negotiating numerous deals. We're talking about NAFTA. To be honest with you, I wouldn't see NAFTA. I wouldn't mind seeing NAFTA where you'd go by a different name, where you make a separate deal with Canada and a separate deal with Mexico, because you're talking about a very different two countries. But I wouldn't mind seeing a separate deal with Canada where you have one type of product, so to speak, and a separate deal with Mexico. These are two very different countries. It's been a lousy deal for the United States from day one. We lose a lot of money with Canada and we lose a fortune with Mexico. And it's not going to happen like that anymore. I mean, Mexico has taken our car companies, a big percentage of them. And we can't do that. And look, the American worker agrees with me. Sobre el tema, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, dijo que la imposición global de Estados Unidos a las importaciones de acero y aluminio es ilegal y que denunciarán estos hechos ante la Organización Mundial de Comercio. Además, Canadá pondrá en marcha los mecanismos de controversia del aún vigente TLC. Aseguró que su gobierno también tomará las medidas necesarias para contrarrestar esos aranceles. Y también la Unión Europea informó que denunciará ante la Organización Mundial de Comercio de Estados Unidos por esta imposición. Incluso el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, criticó los aranceles impuestos por Estados Unidos y en una entrevista para Meet the Press llamó a la decisión insultante e inaceptable. ¿Le suena? The idea that we are somehow a national security threat to the United States is quite frankly insulting and unacceptable. The reason I don't know is because he's talked about the fact of this, he's worried about trade surpluses, trade deficits around the world. Well, they have a $2 billion surplus on steel with us. So it's not like the trade is imbalanced against the U.S.
Y Donald Trump criticó a Canadá por anunciar estas medidas en represalia. A través de su cuenta de Twitter acusó a ese país de haber maltratado comercialmente a los agricultores estadounidenses y los instó a abrir sus mercados y a eliminar las barreras comerciales contra la industria agrícola. Y a pesar de la agresiva política migratoria de Trump, el envío de dinero de los mexicanos desde Estados Unidos registró un máximo histórico. De acuerdo con el Banco de México, en los primeros 4 meses del año, las remesas sumaron 9.752 millones de dólares, un crecimiento de 9% sobre el mismo periodo del año pasado. Tan solo en abril, las remesas ascendieron a 2.717 millones de dólares, la cifra más alta que se haya recibido en un mes de abril desde 1995. Así los temas comerciales. Vamos a cambiar de información porque han ocurrido cosas graves en el país. En Salamanca, 6 policías municipales fueron atacados a balazos en calles de la colonia Gloria. De acuerdo con los primeros reportes, los policías hacían un filtro de seguridad en la zona sur de la ciudad y al intentar detener a una camioneta, los ocupantes de ese vehículo los masacraron y huyeron. 5 agentes murieron en el lugar. 1 falleció más tarde en el hospital. Los agentes ni siquiera portaban armas. Este video es fuerte, fue tomado unos minutos después del ataque. Se puede observar incluso cómo uno de los policías, aún herido, suplica por ayuda. Ayúdame, güey. Sí, güey. ¿Cómo la puedo con los tránsitos? Ay, Ayúdame, güey. espérame, pelo. No te muevas, güey. No te muevas. ¿Dónde los apoyos? No se la puedo para seguridad, ¿ya? El barco. Ayúdame, güey. Güey, fíjate las ambulancias, güey. Manda las 6, 4, manda las 6, 4. Ayúdame, güey. A ver si encuentras. A ver, de una vez abres. Como cada mes, en Milenio Diario publicamos un recuento de los homicidios vinculados con el crimen organizado. Y justo el que se publica hoy destaca que Guanajuato fue la entidad con más ejecuciones en el país. Según el recuento Milenio, en mayo se registraron 1.376 homicidios dolosos, la tercera cifra más alta en 11 años. En promedio, 44 ejecuciones diarias. El estado de Guanajuato encabezó la lista. Sí, Guanajuato, con 256 víctimas. 18.6%, casi 20% o una quinta parte de todos los asesinatos del país ocurrieron en esa entidad. 256, 94 más que en Guerrero, estado que solía ser el que registraba el mayor número de homicidios violentos. Y justo Guerrero tuvo hoy un incidente, un hecho de este tipo. Un grupo armado emboscó y asesinó a 5 personas, entre ellas a un niño de 7 años, en una comunidad llamada Puentecillas del municipio de Leonardo Bravo. La comisaría ejidal de Puentecillas informó que un comando irrumpió en la localidad, ubicó a las víctimas y las atacó a balazos cuando circulaban por la carretera estatal Filo de Caballos Puentecillas. El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que van a implementar un operativo conjunto entre la Policía Estatal y la Ministerial con apoyo del Ejército para intentar dar con los responsables. Eso allá en Guerrero. Aquí en la Ciudad de México, esta mañana un grupo de periodistas e integrantes de diversas organizaciones se manifestaron frente a Palacio Nacional en la protesta llamada SOS Prensa, exigiendo a las autoridades que garanticen la seguridad para ejercer el oficio de periodista en México. Y esto ocurre ante los recientes asesinatos de periodistas, 6 en lo que va del año, 3 en mayo, el de Héctor González Antonio en Tamaulipas esta misma semana. Y en Puebla, Carlos Garrido, el candidato de Morena a la alcaldía de Juan Galindo, fue atacado a balazos. Resultó ileso. Los hechos se dieron cuando regresaba de un acto proselitista en un poblado ubicado al oriente de la cabecera municipal de Juan Galindo. Según el abanderado de Regeneración Nacional, un hombre salió al paso de su camioneta y disparó al aire. Otro disparó contra el costado izquierdo de su automóvil y un tercero manejaba el vehículo de los agresores. Su conductor aceleró, pero fueron perseguidos hasta el puente de Necaxa, donde los perdieron. Porque a Carlos Garrido no lo van a doblegar ni eso. Porque a Carlos Garrido saben que va arriba. Porque Morena, la coalición de PES, Partido del Trabajo, vamos arriba. Por eso ese tipo de situaciones no pueden seguir sucediendo en nuestro municipio. Y yo creo que no nada más en nuestro municipio, en nuestro estado y en nuestro país. Yo quiero decirle a la gente
que aquí sigue Carlos Garrido y que gracias a Dios sigue vivo. Y que gracias a Dios el equipo de trabajo que iba conmigo está vivo. Y que no pasó más que de un susto. Ya metidos en temas que tienen que ver con elecciones, hoy el INE le dio el banderazo de salida a los primeros camiones que van a distribuir en los 300 distritos electorales más de 281 millones de boletas, las que se van a utilizar justo el 1 de julio para elegir presidentes, senadores y diputados federales, además de cargos locales, en una nave industrial en el Estado de México, acondicionada como centro de distribución. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, informó del inicio de este proceso en el que se utilizarán 300 camiones, uno por distrito, irán custodiados por elementos del ejército. Y vea usted cómo se dio el banderazo, literalmente. Y hablamos ahora de las actividades de los candidatos a la presidencia. Aún de gira por Guanajuato, Andrés Manuel López Obrador pidió apoyar al gobierno de Enrique Peña Nieto para que termine bien su mandato. Dijo que tras la elección le va a presentar un plan para que la transición transcurra, dijo, sin sobresaltos. Respaldar al presidente hasta que termine su mandato. No apostar a la dualidad de poderes, que se siga reconociendo la autoridad del presidente hasta el último día, que se actúe de manera respetuosa y de manera institucional. Vamos a esperar el día 1 y lo voy a ir a ver al día siguiente, ya lo dije. Bueno, a los 2 días, porque vamos a estar, no, crudo no, pero sí desvelado. Desde Jalisco, el candidato de Todos por México, José Antonio Meade, abrió las puertas de su proyecto a todos aquellos que se quieran sumar, incluido Ricardo Anaya, aunque pidió a sus seguidores encomendarse a un santo para caminar juntos el último tercio de la campaña. Yo les pregunto aquí, ¿quiénes se llaman José? Les pregunto, ¿quiénes tienen algún familiar que se llame José? Les pregunto, ¿quiénes tienen un amigo o un conocido que se llame José? Y les pregunto, ¿quién quiere que el próximo presidente se llame José también? Ahí estamos encomendados a San José para que nos ayude a caminar juntos en esta campaña. En Campeche, el candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya, hizo un llamado enérgico para que el gobierno acuda ante la Organización Mundial de Comercio, como lo hizo Canadá ante la imposición de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos. Dijo que se trata de una violación flagrante a las normas internacionales en materia de comercio y exigió firmeza al gobierno federal. Sobre la propuesta de unirse a la campaña de Meade, Anaya reiteró que es la única coalición que podría derrotar a López Obrador. A ver, el PRI está estancado en un lejanísimo tercer lugar. Nosotros reiteramos nuestro llamado al voto útil, a toda la gente de buena voluntad, a quienes militan en otros partidos políticos, también a quienes no militan en ningún partido político, a que se sumen a nuestra campaña. Somos la única coalición que puede derrotar a Andrés Manuel López Obrador. Estoy convencido de que vamos a ganar y vamos a ganar de manera contundente. Mientras tanto, el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón organizó un evento en su casa allá en García, Nuevo León, con un colectivo de jóvenes que se hace llamar Terraza Regia. También les hizo una carnita asada, así le dijo, e insistió en la pena de muerte a violadores y secuestradores, en mocharle la mano a los corruptos y, sin embargo, hoy no tuvo actividades públicas. Y vamos a otro tema que tiene que ver con política de alguna manera y con corrupción. La directora general de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación, Dora Buchaín, denunció que fue separada de su cargo por documentar desvíos importantes de dinero en diversas entidades gubernamentales.
A través de una carta dirigida al titular de la dependencia, afirmó que el 23 de mayo se le avisó de su despido, situación que le extrañó después de 13 años de trabajo ininterrumpido. Por eso le pidió al auditor Gerardo Lozano conocer las razones de la decisión. Al respecto, la Auditoría Superior respondió que Buchaín fue separada del cargo por un conflicto de interés, ya que argumenta contrató a una empresa que ella encabeza para prestar servicios de capacitación, además de que otras 2 compañías de las que es socia también dieron servicio a entidades públicas auditadas por la Auditoría Superior. Conflicto ahí en medio de la Auditoría Superior de la Federación. Integrantes de la comunidad mexicana en Reino Unido repartieron volantes a los vecinos de la exclusiva zona de Londres donde vive Karime Macías, la esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. El volante incluye el número telefónico de Interpol donde piden reportarla si la han visto. En el texto se lee: Javier Duarte, exgobernador del estado mexicano de Veracruz, ha sido atrapado en Venezuela después de robar alrededor de 3.300 millones de pesos del erario. Así está. Hacemos una pausa y al volver les vamos a contar de una reunión muy especial que tuvieron los candidatos a la jefatura de gobierno. ¿Dónde y cómo? Se los decimos en un momento. Además, en Querétaro ya tienen su propia versión del Día Sin Auto. Los más pequeños son quienes lo acatan. Revive la pasión de México en los mundiales, en el nuevo libro, donde encontrarás a los jugadores, los goles y los partidos que marcaron a México en la historia mundialista. Incluye un fantástico balón de peluche. No te lo puedes perder. Pídelo a tu voceador, Milenio Diario. ¿De qué color son estas elecciones? Yo sí tengo un plan. Vamos a acabar con la corrupción. Seré un presidente sin fuero. Mocharle la mano al que robe. México es multicolor y los candidatos también. Ve más allá de los colores. Elige Milenio. Vive las aventuras y enredos de la pequeña más inquieta y sus amigos con la increíble colección de Masha y el oso. Son 13 figuras, 13 libros con historias y una caja coleccionadora. Encuentra una entrega diferente cada semana. Pídela a tu voceador Milenio Diario. Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional crearon una aplicación llamada CityPool para transportar de forma segura y económica a alumnos y profesores. Por ahora es exclusiva para el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 11, Wilfrido Macié, y los desarrolladores explicaron que para el proyecto se contabilizó a docentes y alumnos con coche y que quisieran registrarlo. Para utilizar esta app, usuarios y choferes deben registrarse y cuando ingresan su ruta, se contactarán con otros integrantes de la comunidad que vayan en la misma dirección. La app es similar a otras que existen en el mercado, pero pensada para mejorar en exclusiva la movilidad del CECIT número 11. En Nuevo León, desde agosto pasado, vecinos del municipio de San Pedro exigen detener la construcción de un puente mal llamado peatonal en el cruce de la calzada de San Pedro con Río Missouri. Es un puente de un costo de 9.5 millones de pesos y los vecinos consideran que era un gasto innecesario, que es antipeatonal y que destruye áreas verdes y el paisaje. Gracias a que incluso instalaron un plantón y reunieron firmas, se pudo retrasar la construcción, pero el ayuntamiento ganó tiempo y avanzó sin resolver las irregularidades. Ante ello, un juez suspendió la obra hasta que se resuelva la acción colectiva promovida por los vecinos contra este puente. El juez consideró que se vulneran derechos y se atenta contra el patrimonio natural y la accesibilidad universal. Esto da otra oportunidad a las autoridades para repensar la obra en beneficio de todos. En Querétaro, la Secretaría de Movilidad impuso un día sin auto en las escuelas para promover otros medios de transporte como la bicicleta y mejorar así la movilidad en la ciudad. Estrella Álvarez nos cuenta. Con la finalidad de hacer conciencia en cuanto al tránsito, contaminación y fomentar los nuevos esquemas de movilidad en la capital queretana, promueven el programa Un Día Sin Auto enfocada a los pequeños.
Se busca que los alumnos de las escuelas vayan generando conciencia para combatir en promedio el 1.3% de la tasa de ocupación del automóvil que actualmente se tiene en la ciudad. Para ello, junto con las ciclovías, detonaron el programa Escuelas Promotoras de la Movilidad Sustentable, que se ha implementado cada viernes en diversas colonias de la capital. Programamos los días viernes lo que llamamos nosotros el Día Sin Auto, donde invitamos a la comunidad escolar en su totalidad a que se sume al programa, que consiste en que algunos niños caminen, que son los que viven a 1 kilómetro, tal vez un poco menos de la escuela, otros niños utilicen su propia bicicleta y se trasladen en ella para llegar, y también llevamos las biciorugas, que tenemos en este caso 5 biciorugas en la Secretaría con capacidad de trasladar a 10 niños. Los padres llegan con sus hijos al punto de partida y esperan a abordar y llegar hacia la escuela. Bien, contaminamos menos, así. Pues padre, porque convivo un ratito más con mi hijo. Pues son buenas, pero pues nuestras taxis, los camiones no las respetan, siguen sin respetarlas. Ay, excelente. Ajá. Así los niños utilizan más el transporte de la bici, no gastamos gasolina y hacemos deporte. Los pequeños dicen que este sistema de movilidad es algo bueno en una ciudad donde han logrado que 350 familias dejen de usar el auto en distancias cortas. ¿Cómo ves este programa de las bicis? Bien. ¿Y qué te dijeron de la escuela? Que iba a ver y le dije a mamá y me dijo que sí. Que está bien porque hacemos ejercicio y para que ya no haya más contaminación de los carros. Oye, ¿y a tus papás también les dicen que usan la bici? Sí. ¿Y si la usan o no? A veces. La finalidad es disminuir el impacto ambiental, generar la cultura del uso de medios alternativos de movilidad y retirar autos de las vialidades con la expectativa de alcanzar una reducción del 50% en un corto y mediano plazo. Estamos trabajando en mejorar la cultura que hay en nuestra ciudad para que se respeten los señalamientos, se tenga muy claro que hay más ciclistas cada día en nuestra ciudad. Para Milenio Televisión informa desde Querétaro, Estrella Álvarez. Querétaro, ahí poniendo el ejemplo con este programa. Y el domingo 3 de junio se va a celebrar por primera vez en esa fecha en el mundo el Día Mundial de la Bicicleta. Por ello, colectivos ciclistas invitan a festejar este medio de transporte con una rodada que va a comenzar a las 11 horas en el Ángel de la Independencia con dirección a la colonia Roma Sur, y a las 12:30 horas en el Huerto Roma Verde habrá proyección de cortometrajes, mediometrajes y cine minutos en conmemoración de este día, después de que la Organización de las Naciones Unidas decretara oficialmente al 3 de junio como el Día Mundial de la Bicicleta, que en muchas partes se festejaba el 19 de abril. Habrá otras ciudades donde también se va a conmemorar el día, como Veracruz, como Chihuahua, como Guadalajara, en fin, parte de las celebraciones. Vamos a las campañas para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El candidato del PRI, Miquel Arriola, exhortó a los otros aspirantes a crear una coalición en contra de Claudia Sheinbaum. Tras un recorrido por la colonia Anáhuac en la delegación Miguel Hidalgo, Arriola dijo que el propósito es coincidir en ideas y propuestas, aunque sean de otros partidos, pero aclaró que él encabezaría esa coalición debido a que, afirma, todas las encuestas lo colocan en segundo lugar. Arriola dijo que no puede permitir que Sheinbaum llegue al gobierno porque lo que ofrece Morena son problemas en muchas áreas. Yo quiero que se entienda este llamado como una causa. No es un tema de ofrecer cargos públicos, no es un tema de compartirnos el poder, no es un tema de que se genere un nuevo coto de poder o una nueva alianza, una nueva clientela. El diagnóstico lo tenemos claro.
La Ciudad de México la estamos perdiendo por inseguridad, la estamos perdiendo por falta de movilidad, por falta de agua. Por su parte, Marco Rascón, del candidato del Partido Humanista, organizó hoy una comida en el Salón Los Ángeles y ahí convocó a los distintos candidatos. Estuvieron la independiente Lorena Osornio, estuvo Purificación Carpinteiro por Nueva Alianza y Alejandra Barrales, la candidata del PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, quienes también llamaron a Miquel Arriola del PRI y Mariana Boyd del Partido Verde a cerrar filas contra Claudia Sheinbaum. Sin embargo, Marco Rascón y Lorena Osornio afirmaron que no declinarían y quien dijo que sí se uniría a una coalición fue Purificación Carpinteiro. Mientras tanto, Alejandra Barrales afirmó ahí que los otros candidatos tienen las puertas abiertas para sumarse a su coalición. Puri, Lore y a Marco, que todas y todos ustedes caben en ese gobierno de coalición. Hay causas que ustedes representan y yo quiero abrir la puerta para que estas causas se puedan hacer realidad desde el gobierno de la ciudad. Yo soy impulsora de un gobierno de coalición y en congruencia con eso yo quiero abrir la puerta para que podamos participar en esa posibilidad de llegar a la jefatura de gobierno, cerrar filas y sacar adelante esta ciudad. Y en un evento con mujeres en el monumento a Lázaro Cárdenas, Claudia Sheinbaum, de la coalición Juntos Haremos Historia, dijo que de ganar se destinarán 300 millones de pesos al año al fondo perdido para la creación de cooperativas o empresas familiares y manifestó que para entregar los apoyos habrá un comité de evaluación en donde participarán ciudadanos. Ahí la candidata dio la bienvenida a la periodista Amalia García, quien se sumó a su equipo de campaña. Pues nos da gusto porque Amalia pues es una persona que tiene su historia en la ciudad, en el país y ha decidido pues dejar el PRD, no sé si ha renunciado o no a su militancia, pero sí dejar de apoyarlo para sumarse al apoyo a todos nuestros candidatos y candidatas. Y vamos al tema del calor, el calor que afecta a todo el país. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que esta onda de calor continuará en los próximos días. Se prevé que sea el martes cuando el calor comience a desplazarse hacia el norte, provocando que disminuya la temperatura en el centro. Sin embargo, habrá temperaturas mayores a 50 grados en los estados norteños. Mientras tanto, en 375 municipios de 22 estados hay alerta. Alberto Hernández Unzón, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, dijo que en estos últimos días las temperaturas máximas han superado los 32 grados centígrados en los 32 estados. ¿Y qué se hace cuando hay tanto calor? Bueno, usted seguramente se le ocurrirán muchas cosas, pero en Jonacatlán, en el Estado de México, decidieron consumir tortas de helado, ¿sí? Tortas de helado, una tradición ya con más de 50 años. Ismael Rojas nos cuenta. En Jonacatlán, Estado de México, son una tradición las tortas de helado. Sí, así como lo oye, tortas de helado, desde hace aproximadamente 50 años. Pero hoy cobran especial auge por las altas temperaturas que sacuden a la entidad, lo mismo que a todo el resto del país. Jonacatlán se encuentra a media hora de Toluca. Ahí, don Simón Sánchez ha endulzado y refrescado a 3 generaciones con su particular receta. Bienvenidos aquí a esta sopaletería Sánchez, que es originaria de Jonacatlán. Desde 1953 que nos iniciamos, pues fue pura coincidencia de que, pues estando entre amigos, teníamos el pan, y vamos a hacernos una torta de nieve. En estos días donde el sol pega con toda su fuerza, los jonacatlanenses no dejan de ir con don Simón por su respectiva torta de helado. El papá del señor, el dueño de aquí, fue el primero que empezó a hacer el barquillo aquí en Jonacatlán. ¿Pero qué es lo que tiene de especial la torta de helado? Es el único porque todos venden, pero no tienen el mismo sabor. De hecho, bueno, las tortas ya tienen tiempo elaborándose y incluso los carritos que pasan ofreciendo el helado, los triciclos, la venden también. Es algo así como que no lo puedes creer que sea una torta de nieve, pero sí, y es algo rico y bueno, siempre se antoja, ¿no? Refresca mucho para el calor de ahorita. Pues el pan, normalmente el que usan para las tortas no es como fresco, ¿no? Entonces ya está como cierto, ya tiene como cierto, está como medio crujiente
Entonces al momento de combinar el pan con el helado, pues la verdad es una buena combinación. La tradición se ha extendido a otros productores de helados y ahora es común ver triciclos vendiendo este producto en todas las calles del municipio. Pues sí, hay muchos que vienen de otros lados y nos dicen tortas de nieve. Le digo, sí. Dice, qué raro. Dice, pues es que yo no... Vaya, soy de aquí de Villa y no las conocen allá, no las hacen, dice. Le digo, no, es que las tortas de helado son originarias de aquí de Xonacatlán, le digo. Pero sí, muy ricas las tortas. Hoy mi torta es de limón, con mamey, coco y un poco de uva. Son de 4 sabores. Son combinadas y son muy ricas y son muy frescas para estas épocas de calor. Así que ya lo sabe, esta es otra alternativa más para combatir la ola de calor. Aunque los toluqueños no tenemos ningún problema en comer tortas de helado en pleno invierno. Buen provecho. Desde Xonacatlán, Estado de México, Ismael Rojas. Y bueno, increíble pero cierto, tortas de helado, uno que pensaba que las tortas de tacos ya eran demasiado. Por cierto, médicos veterinarios exhortaron a la población a proteger a las mascotas y a los animales de la calle para evitar los golpes de calor. ¿Cómo? Pues manteniéndolos hidratados, no exponiéndolos a altas temperaturas, porque pueden enfermar o morir incluso. Además, por supuesto, no hay que dejar a las mascotas encerradas en el automóvil o en una azotea sin protección. Hay que dejarles libre acceso al agua, mantenerlos en lugares frescos. Y esto hacen también allá en Mérida, en el zoológico, donde tienen un programa especial para proteger a las especies animales del calor. ¿En qué consiste este programa? Pues en darles paletas de hielo. Así es, los animales del zoológico de Mérida tienen a su disposición paletas de hielo para estar frescos durante el día y la base de esas paletas son frutas de temporada o incluso de los animales de preferencia de los más de 600 inquilinos. Animales que tienen preferencia hacia frutas más jugosas, más dulces o algunas mezclas de sabores e insectos. Algunos animales se les coloca una mezcla de la pulpa de la fruta con algunos insectos en el centro de la paleta para fortalecer su capacidad de rasgar, de lamer y obtener un premio por haber realizado tan buena actividad. Se les baña, se hacen remodelaciones a los techos, se hacen pilas de agua para aquellos animales que se bañan. También, por ejemplo, en el caso de los felinos y de los primates, pues ya vemos el enriquecimiento que se realiza con paletas de agua. Se hacen recorridos igual para refrescar el agua de los bebederos. Hacemos una pausa y al regresar, ya en Nicaragua, crece la indignación por los asesinatos de civiles, surgen a desmantelar a los grupos paramilitares. Y al regresar, después de 7 años, los socialistas vuelven al gobierno en España. Por fin se le hizo a Pedro Sánchez. También estará Jordi Soler, como todos los viernes. Para ejercer nuestro derecho y obligación de escoger el gobierno que cada uno de nosotros quiere. Votar me hace sentir una enorme responsabilidad porque sé que mi voto cuenta. Mi voto es parte de todos los mexicanos eligiendo el tipo de país donde queremos vivir. Votar, sin duda, es el inicio de la solución para los problemas de México, porque votamos por quienes queremos que implementen las políticas con las cuales cada uno de nosotros estamos de acuerdo. En el tipo de país que quiero para mis hijos y mis futuros nietos. Yo creo que lo que debemos de esperar es una enorme participación de los mexicanos y mexicanas que refleje el interés que todos tenemos por el tipo de país que queremos tener.
En Nicaragua, en mes y medio de protestas, han muerto pues cerca de 100 personas, poco más de 100 personas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó las muertes y urgió al Estado a cesar la represión a las protestas. Y justo para hablar de este tema, esta noche nos enlazamos hasta Managua con Eduardo Cruz. Él es reportero de la prensa, ha estado cubriendo las manifestaciones. Eduardo, muy buenas noches. Gracias por esta comunicación. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Cuéntanos, Eduardo, ¿cuál es el ambiente que se vive en Managua? Tú que has estado recorriendo las calles ahí, las barricadas que hay alrededor de la universidad, etcétera. Bien, Héctor, el ambiente es de tensión. Hay mucho temor por parte de la población. Las clases están suspendidas, tanto para los niños como para los universitarios. La gente tiene temor de salir a las calles, porque a pesar que se estaba desarrollando un diálogo entre el gobierno y las personas que están protestando, la violencia no se ha detenido. Todos los días hay marchas, hay manifestaciones, y por las noches hay saqueos en diferentes ciudades. Las personas que están muriendo es producto de disparos bien dirigidos. La mayoría de las personas mueren por disparos en la cabeza. Se está sospechando que quienes están disparando a la población son personas bien entrenadas y eso pues hace sospechar que hay militares detrás. El ejército está negando cualquier participación en estas muertes, pero evidentemente los cuerpos de los fallecidos hablan, y en ese sentido lo que se está diciendo es que hay personas entrenadas para matar que están interviniendo. Eduardo, a ustedes como periodistas también les ha sido complicado la cobertura, incluso ya ha cobrado víctimas la violencia entre el gremio. Sí, hay un periodista muerto. Él es de la zona del Atlántico del país. Él murió en los primeros días de las protestas. Él estaba con su celular grabando un enfrentamiento, y mientras él estaba grabando recibió un disparo en la cabeza y cayó, y su celular cayó a la par de él. Y pues evidentemente habían policías. La mayoría de las personas que estaban alrededor de él cuando él murió eran policías. Ya. Oye, Eduardo, y estas barricadas que vemos en las imágenes que compartiste en tus redes, ¿a qué corresponden? ¿Quién las ha puesto y para qué? ¿En qué lugares de Managua se han puesto barricadas? Bueno, las barricadas las están poniendo el pueblo que está protestando contra el gobierno. ¿En qué lugares hay barricadas? En la carretera panamericana, en los departamentos que son productivos, donde se saca leche, donde se sacan vegetales, verduras, y también a las principales ciudades como León, como Chinandega, que no son meramente productivos, pero que son importantes. Bueno, Eduardo, pues muchísimas gracias por acercarnos un poco a lo que se está viviendo de primera mano allá en Managua. Ahorita la OEA sacó un pronunciamiento, pero no satisface las necesidades de la población. Ya. Bueno, pues estamos en comunicación, a ver si en la próxima semana volvemos a tener un enlace y que nos cuentes cómo van las cosas allá, la renovación del diálogo, etcétera. Muchas gracias, Eduardo. Buenas noches. Mucho gusto, gracias.
Bueno, en un hecho histórico, tras los escándalos de corrupción que sacudieron al Partido Popular, Mariano Rajoy ya dejó de ser presidente del gobierno español. El socialista Pedro Sánchez, quien presentó la moción de censura en el Congreso, se queda en el cargo, será el 7º presidente de España. Mariano Rajoy dijo que fue un honor encabezar el gobierno y aseguró que deja una España mejor que la que encontró. Por su parte, Pedro Sánchez dice esperar que su gobierno esté a la altura de sus responsabilidades. Y justo desde Barcelona, los apuntes atlánticos de Jordi Soler. En su libro La vida secreta de los árboles, Peter Wolleben propone una atractiva metáfora. Los árboles de un bosque conforman una sociedad de individuos interconectados entre sí, que se comunican por las raíces, gracias a una tupida colonia de hongos microscópicos, los micorrizas, que son una especie de filamentos que operan como los cables de fibra óptica con los que funciona la Internet. Estos filamentos conforman una enorme red que existe desde el principio de los tiempos, parecida a la WWW, World Wide Web en inglés, pero en este caso se llama Good Wide Web, la gran red de la madera, con la que los árboles de un bosque comunican cosas como la presencia de un pájaro pernicioso que está haciendo daño a un árbol, a un individuo de esa comunidad. Este árbol avisa por sus raíces, por medio de esa web de hongos microscópicos, del daño que le está haciendo este pájaro, para que el resto de los árboles comience a secretar una sustancia que al pájaro le parezca repelente. Cuando un árbol está enfermo o algún leñador desaprensivo lo ha talado, la gran comunidad de semejantes que lo rodea lo ayuda, lo mantiene vivo por medio de esa red que vibra debajo de la tierra. Incluso cuando el leñador haya dejado solo la base del tronco, una porción mínima de lo que ese árbol había sido, la comunidad puede mantener con vida ese muñón durante décadas. Esto nos lo explica Wolleben en su libro. Todos dependen igualmente de esta red. Los árboles solitarios, nos cuenta el escritor, viven mucho menos años que aquellos que están conectados a la web del bosque. El bosque nos enseña que para un individuo es mucho más difícil vivir solo y que tiene una vida menos azarosa quien permanece conectado a la red. Y ya para despedirnos, mañana en Querétaro se lleva a cabo la primera edición del Festival Pulso, que está encabezado por el grupo de pop MGTMT, además de bandas como Café Tacuba, Zoé, en fin, habrá muestras gastronómicas y otras actividades. La cita es en el antiguo aeropuerto de Querétaro y justo por eso, para despedirnos, pues elegimos algo de este festival. Muchas gracias por su compañía a lo largo de la semana. Se quedan en buenas manos, se quedan en Milenio y súbanle, ya nos vamos. Dime todas esas cosas, invítame a sentarme.